Buenos días a todas y a todos. Qué bueno que nos acompañan en esta sesión. Soy Juan Pedro Laclet, coordinador del programa de salud de la Fundación Miguel Alemán, y estaré a cargo de la conducción de esta mesa redonda. El programa de salud de la Fundación Miguel Alemán se estableció desde 1984 con el compromiso de contribuir al desarrollo de un mejor sistema de salud en nuestro país. El programa de salud realiza tres acciones fundamentales. La primera consiste en otorgar un premio anual a los científicos que trabajan en temas relacionados a la salud de los mexicanos que no sean mayores de 40 años. Les menciono algunos ejemplos: Adolfo García Sáenz, Juan Ramón de la Fuente, Patricia Joseph, Jaime Sepúlveda, Roberto Tapia Conye, Ranulfo Romo, Mauricio Hernández, Gerardo Gamba, y más recientes Marta Espinosa, Cintia Villarreal y Óscar Arias Carrión. Así que después de 36 años de operación, es claro que este premio ha identificado tempranamente a quienes posteriormente se convirtieron en líderes nacionales en ciencias de la salud. La segunda acción del programa de salud es otorgar una cátedra a destacados académicos y académicas, casi todos extranjeros, y se les invita a dictar conferencias magistrales en diversas instituciones nacionales. Se trata de promover la vinculación internacional de la ciencia mexicana. Y entre los investigadores reconocidos por la cátedra podemos mencionar, por ejemplo, a Carlton Gajdusek, Premio Nobel 1976 de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, a Norman Sartorius, que entonces era director de salud mental de la OMS, a Ricardo Miledi de la Universidad de California, a Magdalena Ugarte de la Universidad Autónoma de Madrid, a Peter Hotez de Baylor College en Texas, a Vanderlei de Souza de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y finalmente, el programa de salud también otorga estímulos económicos a investigadores consolidados en diversas áreas de las ciencias médicas y biomédicas. Baste mencionar que desde el inicio del programa de estímulos se han apoyado más de 300 proyectos de investigación en instituciones y hospitales en todo el país. Todas estas acciones se realizan con la invaluable coparticipación de varias instituciones, entre las que se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, así como la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. De esta forma, la familia Alemán y el patronato de la Fundación continúan la obra y el interés que don Miguel Alemán Valdés, presidente de México entre 1946 y 1952, puso en la salud de los mexicanos. La mesa redonda de hoy responde, como es de esperar, a la preocupación social que la pandemia del COVID-19 ha generado. La pandemia actual ha puesto al mundo entero al borde del colapso económico y de salud. Se trata de una infección viral altamente transmisible que ocasiona síntomas graves, incluso mortales, en una décima parte de los individuos infectados y síntomas leves en una cuarta parte de ellos. Se trata de un virus que constituye un verdadero acertijo biológico. Y esta pandemia ha afectado con distinto grado de severidad a más de 200 países del mundo. Su costo en vidas humanas seguramente rebasará considerablemente el 1.000.000 de personas al final de la primera oleada, y todavía no sabemos cuándo se desarrollará una inmunidad poblacional, ya sea natural o ayudada por vacunas, que permita esperar una situación normalizada en nuestra vida cotidiana. Para hablar del tema, participan en esta mesa redonda un espléndido grupo de expertos. Contamos con la presencia de la doctora Eda Schuto, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Ella es una científica del más alto nivel que lidera
los esfuerzos de un grupo considerable de investigadores de este instituto en alianza con los de otros centros de investigación y centros hospitalarios para desarrollar herramientas mexicanas que ayuden al control de la pandemia. También contamos con la presencia del doctor Carlos Arias, Premio Nacional de Ciencias y coordinador del Proyecto Nacional de Investigación en Virología del CONACYT, quien nos explicará cómo es que en un mundo literalmente lleno de virus surge el virus que conocemos como el SARS-CoV-2. Y finalmente se encuentra también entre nosotros el doctor Gerardo Gamba, también Premio Nacional de Ciencias y director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, quien nos relatará los esfuerzos que nuestros héroes, el personal médico y de apoyo, realizan cada día en un Instituto Nacional de Salud convertido en Hospital COVID. Se trata pues de un grupo de científicos del más alto nivel en nuestro país que nos explicarán con detalle cómo ha participado la ciencia mexicana en el manejo de la pandemia por COVID-19. No quiero tomar más tiempo para que tengamos mayor oportunidad de escucharlos. Sin embargo, antes de darles la palabra a nuestros distinguidos invitados, quiero agradecer de manera muy especial a la Alianza del Universal, el Gran Diario de México, y de los medios de toda la República, integrantes del grupo Periódicos en Red, que están transmitiendo este foro. Gracias al Informador de Jalisco, al Siglo de Torreón, al Pulso de San Luis Potosí, al Debate de Sinaloa y al Imparcial de Hermosillo. Gracias a todos estos periódicos y nuevamente a la Fundación Miguel Alemán que hacen posible la realización de este coloquio. Así que sin más, yo le cedo la palabra al doctor Carlos Arias. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Juan Pedro. Muchas gracias por la invitación a participar en este panel e igualmente a la Fundación Miguel Alemán por la misma razón. A ver, déjenme compartir, por favor, mi pantalla para poner la presentación de lo cual quiero platicarles. Bueno, como mencionó el doctor Laclet, lo que quisiera transmitirles el día de hoy es que estamos viviendo realmente en un virus, en un mundo lleno de virus. Y cómo esto nos ha llevado al actual problema de COVID-19. Déjenme empezar describiendo lo que es un virus. Este es un parásito intracelular. Los virus son parásitos intracelulares obligados. Esto es, requieren para multiplicarse estar al interior de una célula. Son también infecciosos y además tienen un tamaño muy pequeño. Esencialmente consisten de una cubierta de proteínas que protege al material genético del virus. Este puede ser de DNA o de RNA. Y en algunas ocasiones, como en el caso de los coronavirus, el virus de la influenza y muchos otros, hay una capa de lípidos que protege o que rodea a esta cubierta de proteína. Los virus son compuestos químicos y como tal no pueden reproducirse ellos solos. Tienen los virus la capacidad de infectar a todos los organismos vivos en los 3 dominios de la vida, desde las bacterias, las arqueas, o los eucariontes, entre los cuales, por supuesto, se encuentran todos los animales, plantas, hongos, algas, parásitos. Y tienen una gran diversidad de tamaño y formas, que pueden ir desde algunos con una forma esférica y ser de los más chicos, como el virus responsable de la poliomielitis, de la hepatitis A o de la hepatitis B, hasta virus como este que ven con una forma como de culebra, que tiene una estructura helicoidal y que corresponde al virus del ébola. Pero ahora bien, ¿qué tan abundantes son los virus en el mundo? Hacia finales de la década pasada,
se reportó que hay entre 1 y 1.000 millones de virus bacterianos por cada mililitro de agua de mar. Esto es una cucharada pequeña de agua marina. Y si extrapolamos estos números a la cantidad total de agua que está disponible en el mundo, en los océanos, hay más de 10 a la 30 de estos virus. Virus solamente en este caso que infectan a bacterias. Y este es un número claramente astronómico. 10 a la 30 implica un 1 con 30 ceros. Si alineáramos para tener una idea, estos 10 a la 30 virus cabeza con cola, como digamos, este es una caricatura de un virus bacteriano típico, esto daría una distancia mayor a 2 millones de años luz. Y para ponerlo en el contexto, es casi la distancia que existe entre la Vía Láctea, la galaxia donde nosotros vivimos, y la galaxia Andrómeda. Entonces, como pueden ver, hay una cantidad muy grande y solamente de virus bacterianos. Los otros han sido más difíciles de cuantificar. Pero los virus también están presentes en gran cantidad, circulando alrededor de la atmósfera terrestre. En un estudio que se llevó a cabo hace un par de años en la Sierra Nevada, en España, se encontró que cada día caen de la atmósfera varios millones de virus por cada metro cuadrado, unidos a polvo o agregados orgánicos. Recordemos el polvo del Sahara que acaba de llegar hace algunas semanas, pocos meses a México, y también aerosoles que se generan en la superficie del mar, y esto sube hasta las partes más altas de la atmósfera y pueden ser transferidos o acarreados miles de kilómetros a través del flujo atmosférico. Entonces, nuestro contacto con el virus, debido a estos y a otros factores que platicaremos más adelante, pues es constante. Y hay que recordar que respiramos 6 litros de aire por minuto y comemos varios cientos de gramos de comidas con todos sus contaminantes cada día. Y además tocamos diferentes objetos en la vida diaria y nos llevamos varios cientos, cuando menos, de veces las manos y los dedos a la boca, a los ojos. Entonces, esto nos pone en contacto con todo este ambiente que está muy lleno de virus. Y esto se puede ver reflejado con un estudio que hicimos hace unos 5 años, donde buscamos virus presentes, los que estuvieran presentes en la nariz, garganta de niños con enfermedad respiratoria. Y encontramos, por supuesto, virus respiratorios clásicos, como los que ven ustedes aquí, rinovirus, que es quizá el más frecuente, los mismos coronavirus. Pero lo sorprendente fue que, además de esto, encontramos virus que usualmente están presentes en animales de origen bovino, de murciélago, de camarón, y en gran cantidad virus de plantas, tomate, pepino, chile, papa, además de bacterias, de virus bacterianos que, por supuesto, son muy ubicuos. Y en un estudio que publicamos, de hecho, hace un par de meses, en conjunto con la doctora Cecilia Jiménez y el doctor Javier Torres, con los grupos de estos 2 investigadores, pudimos ver que los virus de plantas se pueden encontrar de manera frecuente en la garganta e intestino de niños sanos, además de muchos otros virus también en condiciones de salud durante el primer año de vida, de tal manera que desde los primeros 15 días de nacidos, y aun cuando están siendo alimentados solo con leche materna, la cantidad de virus que tienen estos niños en su organismo es alta. En este caso, los virus más frecuentemente encontrados fueron de chile, nopal, virus de una planta que se llama Tropical Soda Apple, y que nos pone un poco en el contexto de este medio ambiente en el que estamos nuevamente en un contacto continuo durante el desarrollo de la vida, y los virus que están en estos lugares. Entonces, bueno, pues vivimos en un mundo repleto de virus, eso creo que queda claro. Pero la siguiente pregunta es: ¿cuáles son las consecuencias de la constante exposición que tenemos a ellos?
Y esto los voy a comentar un poco en mi siguiente intervención. Y lo dejaría aquí por el momento. Muchas gracias, Carlos. Vivimos literalmente hablando en un mundo repleto de virus. Le daría la palabra inmediatamente a la doctora Edea Schuto del Instituto de Muy Investigación. buenos días y muchas gracias, Juan Pedro, por organizar esta reunión y también a la Fundación Alemán. Voy a compartir la pantalla, ¿sí? ¿No viene una segunda intervención? Ahí, espérame. No estoy seguro así. Bueno, yo quiero mencionar que desde que comenzó esta pandemia, la comunidad científica y médica en México ha comenzado a desarrollar herramientas y conocimientos para el mejor manejo de los pacientes y el mejor manejo de la pandemia. Investigadores de hospitales, de institutos de salud, de CONACYT, de universidades, la Universidad Nacional Autónoma de México, universidades estatales como la Universidad de Querétaro, de Baja California, de Puebla, de Morelos, de San Luis Potosí, han desde sus institutos, facultades y centros tratado de contribuir con el conocimiento para el mejor manejo de la pandemia. En el caso particular de nuestro grupo de trabajo, desde el Instituto de Investigaciones Biomédicas, hemos articulado un conjunto de proyectos en conjunto con instituciones de salud, hospitales, institutos de salud y universidades de provincia y distintas facultades e institutos de la propia Universidad Nacional. Hemos formado un grupo amplio de investigación multidisciplinaria y estamos trabajando en diagnóstico, en vacuna y en tratamiento. Y bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata lo que estamos haciendo. En el caso de diagnóstico, estamos intentando desarrollar un ensayo para detectar anticuerpos. Una prueba nacional de bajo costo que pudiéramos aplicarla en miles de individuos para conocer el estado de inmunidad poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando un individuo se infecta, se genera una respuesta inmune. En esa respuesta inmune en contra de la infección, uno de los componentes son los anticuerpos. Estos anticuerpos que sirven para controlar las infecciones, también nos sirven como herramienta para poder detectar que un individuo tiene inmunidad. Es decir, que tiene un cierto grado de protección que aún en COVID-19 no conocemos profundamente el grado de protección que esto implica, pero tiene un cierto grado de protección contra una infección ulterior. Pero creemos que esta es una herramienta que puede ser muy útil para estudiar la inmunidad poblacional en distintas circunstancias, en distintos ambientes, en comunidades hospitalarias, y este conocimiento permitiría tomar acciones de salud pública más adecuadas para poder controlar la transmisión. Otro de los proyectos es el desarrollo de una vacuna. Bueno, como saben, hay más de una centena de vacunas en desarrollo, algunas muy avanzadas, y esto es la esperanza de poder controlar la transmisión, prevenir la infección y modificar el panorama epidemiológico que se nos presenta con COVID-19. Bueno, en México creemos que también es importante desarrollar una vacuna mexicana que nos permita asegurar la disponibilidad de este biológico en México. En el equipo de trabajo que hemos formado, tenemos ya un candidato vacunal. Este candidato vacunal, que es una molécula pequeña, es una proteína pequeña, es una proteína que es parte de la parte del virus que podría interaccionar con la célula huésped e infectar. Entonces, induciendo una respuesta efectiva en contra de esta molécula, podemos inhibir la infección viral.
y hemos demostrado que esta vacuna, este candidato vacunal, induce una respuesta muy efectiva en animales de experimentación, y ya estamos organizándonos para empezar las pruebas preclínicas, con el propósito de empezar en enero las pruebas clínicas y contar a mediados del próximo año con una vacuna mexicana. Un tercer proyecto es el proyecto de tratamiento. Bueno, como ustedes saben, recientemente se ha reportado que la dexametasona, que es una molécula, que es un esteroide antiinflamatorio que se ha usado desde los años 50, es una molécula con capacidad de reducir la mortalidad de pacientes críticos y de pacientes severos de COVID. Esta propuesta se basa en proponer dosis muy bajas del esteroide, porque los esteroides utilizados en dosis altas pueden tener efectos colaterales negativos. Entonces, dosis muy bajas para no complicar la progresión de la enfermedad, sino favorecer la disminución de la inflamación, aplicadas en pacientes severos y críticos que tienen más de 7 días de evolución de la enfermedad, no al principio de la infección. Y nuestra contribución que estamos evaluando es administrarla por vía intranasal. Esta es una nueva vía de administración y nosotros tenemos datos experimentales muy sólidos que nos permiten sostener que administrada por vía intranasal, aunque sea dosis muy bajas, sí se pueden lograr dosis terapéuticas centrales. Esto es muy importante porque el virus no solo afecta al sistema respiratorio y a fallas multiorgánicas por la inflamación, sino también entra directamente en la infección al sistema nervioso central, infecta células del sistema nervioso central y genera inflamación. Y la inflamación en el sistema nervioso central también promueve fallas respiratorias y cardíacas y puede ser causa de muerte de los pacientes. Bueno, entonces esta es la propuesta. Este protocolo de tratamiento está ya comenzándose en el Hospital General de México, en el Instituto de Cardiología y en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en México. Bueno, yo con esto terminaría mi presentación, Juan Pedro. Muchísimas gracias, doctora Eda Sciuto, por esta intervención tan alentadora de esfuerzos de grupos considerables de investigadores, y sin más le cedería la palabra al doctor Gerardo Gamba. Gracias, Juan Pablo. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias a la Fundación Miguel Alemán por la organización del simposio y además por el apoyo continuo a la ciencia a lo largo de muchos años. Les comparto unas imágenes cortas de la presentación que voy a hacer. En la segunda mitad de marzo y primera de abril, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán fue convertido y acondicionado para ser un hospital exclusivamente COVID. Desde entonces, como muestra esta imagen a la izquierda, se puede ver el número de pacientes valorados, pruebas que hemos hecho, internamientos, pacientes dados de alta por mejoría de funciones y tasa de mortalidad. Como ven aquí, pues hemos valorado un poco más de 10,000 pacientes en este tiempo, de los cuales se han confirmado 3,939 con COVID, y de ellos 1,892 han requerido internamiento, y de estos 394 en la unidad de terapia intensiva. Se muestra aquí la mortalidad de los pacientes en el hospital, no terapia intensiva o bien en la terapia intensiva. Esto contrasta claramente, como muestra el lado derecho, que no hemos visto a ninguno de los pacientes para los que está diseñado el instituto. Para hacer esto se reformuló la estructura del instituto. Se colocaron monitores en todas las habitaciones para poder seguir la evolución de los pacientes en una buena parte a distancia. Había que atender a los enfermos lo mejor posible, pero al mismo tiempo proteger al personal. Las camas de terapia intensiva crecieron del número inicial de 14 a un total de 60. La respuesta del personal del instituto es de admirar. Los residentes de medicina interna y de otras especialidades, abocados a la atención de enfermos con guardias que parecen eternas. Muchos de los especialistas ya de base enlistados para hacer guardias en los sectores de internamiento, incluyendo los fines de semana.
Se vistieron de pies a cabeza con los equipos de protección personal. Son incómodos, pero necesarios. Hay que poner su nombre en la bata o una fotografía para que los enfermos los puedan reconocer. No hay familiares con los enfermos. La comunicación es por teléfono. Sales de guardia cansado, frustrado y con miedo de haberte contagiado. La forma de hacer medicina cambió. El interrogatorio y la semiología dejó de ser importante para el diagnóstico porque todos los pacientes tienen el mismo. La exploración física se dejó a un lado para depender de la tecnología. Todos los pacientes son similares, la mayoría hombres de mediana edad, muchos con obesidad. En la clínica, los parámetros respiratorios se convirtieron en lo más importante. En el laboratorio, son los datos que sugieren inflamación los que valen la pena. Es una nueva enfermedad de la que sabemos poco y entendemos menos. Hay desde quien pasa la infección asintomático hasta quienes desarrollan un cuadro gravísimo de inflamación sistémica que es imposible de detener. Así que, fiel a la tradición del instituto, no se deja esperar el nacimiento de decenas de proyectos de investigación para tratar de entender y mejorar la enfermedad. Hacia finales de agosto se habían autorizado 73 proyectos de investigación clínica, de los cuales 72% eran de observación y 28% de intervención. El Comité de Ética de Investigación, que normalmente sesiona cada 15 días, cambia a hacerlo casi diario para dar respuesta expedita a estas múltiples solicitudes. Los proyectos observacionales surgen para tratar de entender la enfermedad en nuestro entorno. Estos son proyectos en los que se obtienen datos clínicos del enfermo y alguna muestra de sangre o algún otro fluido para procesar algunos análisis en particular, como por ejemplo el nivel de interleucinas o el tipo de antígenos de histocompatibilidad, por mencionar algunos. Este tipo de proyectos pretende resolver preguntas como qué factores de riesgo predicen que un paciente vaya a requerir intubación o cuáles predicen mortalidad, cuál es el comportamiento inmunológico de la enfermedad, existe asociación entre los antígenos de histocompatibilidad o de algún gen en particular con la gravedad, cuáles son los hallazgos radiológicos más importantes. Son varios los proyectos observacionales a los que puede ingresar un enfermo, ya que estos no conllevan ningún riesgo. Es solo que el enfermo esté de acuerdo con que sus datos sean parte de un proyecto observacional, obviamente manteniendo la confidencialidad apropiada. Por este motivo, por primera vez en la historia, nos enfrentamos a generar un consentimiento informado único para estudios de observación y así evitar que cada enfermo fuera invitado a participar en decenas de diferentes proyectos. Prácticamente todos aceptan con gusto. Los proyectos de intervención son los que tienen como fin explorar si un medicamento o maniobra tiene utilidad para reducir la gravedad de la enfermedad, la mortalidad o al menos los días de hospitalización. Se requiere usualmente de comparar un medicamento experimental con un placebo. Este tipo de proyectos requieren de muchos enfermos y diseños complejos. Son proyectos mucho más complicados, requieren de mayor inversión económica y de múltiples trámites que no solamente abarcan al instituto, sino que una vez autorizado aquí, se requiere de la autorización de COFEPRIS para poderlos llevar a cabo. Además, antes de iniciarlos se debe registrar en el sitio conocido como clinicaltrials.gov, ya que deben quedar expuestos a cualquier observador lo que se pretende hacer en el estudio antes de iniciarlo. De lo contrario, ninguna revista científica aceptaría el artículo cuando se tengan los resultados. En estos meses se han aprobado 20 estudios de intervención, de los cuales 18 cuentan con financiamiento externo y todos han sido registrados en clinicaltrials.gov. Los estudios de intervención en el instituto abarcan una gama interesante de medicamentos que por alguna razón se piensa que podrían tener un efecto benéfico. Antivirales como el remdesivir o el tenofovir, medicamentos que bloquean las citocinas como tocilizumab y otros, medicamentos que modulan el sistema inmunológico como la piridostigmina, la colchicina u otros medicamentos, o bien intervenciones no farmacológicas como estudiar la posición en la que se mantiene el enfermo cuando está intubado o la administración de plasma de pacientes convalecientes de COVID para tratar de reducir la inflamación. De nueva cuenta, nunca nos habíamos enfrentado a una situación en donde el mismo paciente es candidato a 3, 5 o más protocolos diferentes, solo que en los proyectos de intervención, cada paciente solo puede ingresar uno a la vez, por lo que tuvimos nuevamente que innovar con sistemas para definir cómo hacer las invitaciones y en qué orden. Hasta el momento, todo ha funcionado bien y vamos avanzando. Como muestra esta imagen, el estado del avance de diferentes proyectos es variado.
Algunos, de hecho, ya terminaron, ya han generado publicaciones, mientras que otros llevan diversos grados de avance. En esta otra imagen, muestro algunos de los artículos que ya se han producido con el trabajo hecho en el Instituto sobre COVID. Destaca la participación en el estudio internacional de Remdesivir, que mostró cierto beneficio de este antiviral en reducir el tiempo de estancia hospitalaria, presumiblemente por mejoría. Las otras publicaciones tienen que ver con estudios observacionales. Seguramente en las próximas semanas o meses veremos un incremento progresivo de información generada en el Instituto en relación con la pandemia. En conclusión, el Instituto está más activo que nunca en la realización de proyectos de investigación clínica para entender la enfermedad y tratar de encontrar tratamientos que ayuden a disminuir la morbimortalidad del COVID-19. Gracias. Muchas gracias, doctor Gamba. En mi caso personal, pero creo que esto se podría generalizar después de escucharlos, queda claro y vale la pena enfatizar el papel que la investigación científica está jugando y juega en el desarrollo de nuestra sociedad. Ahora se nos presenta una emergencia por un virus desconocido y tenemos que reaccionar a toda velocidad. Los científicos están jugando diversos papeles, ya nos explicó el doctor Arias cómo están proveyendo asesoría a los tomadores de decisiones para mejor reaccionar ante la situación de emergencia. Ya escuchamos a la doctora Eda Schuto, que nos platica el esfuerzo de grupos importantes de investigadores de diversas instituciones. Aquí ya no existen las fronteras institucionales. Ahora se trata de sumar esfuerzos entre instituciones de educación superior con hospitales para procurar ponernos al corriente en el desarrollo de nuestras propias herramientas para el control de la emergencia. Y finalmente el doctor Gamba nos da una descripción muy breve, pero verdaderamente apabullante de lo que significa el trabajo médico de quienes están en el frente de batalla de uno de los grandes institutos, de uno de los grandes hospitales de México, el Instituto Nacional de Nutrición. Todo el mundo lo conoce por nutrición. Así que es espléndida esta exposición que ustedes nos plantean de la participación de los científicos mexicanos. Yo quisiera pedirles una segunda intervención a cada uno de ustedes en donde procure ir correlacionando la propuesta de cada uno con la de los demás. Le pediría inicialmente a la doctora Eda Schuto si nos hace una segunda exposición, que también puede complementar su primera exposición. Bueno, a mí me gustaría, Juan Pedro, comentar al respecto de la importancia de la inflamación en infecciones. Y creo que es pertinente tocar este tema porque con el surgimiento de la dexametasona, una de las cosas que pasó es que la gente empezó a comprar dexametasona para utilizarla indiscriminadamente en sus casas. Y en este sentido creo que es muy importante entender cómo funciona la inflamación en una infección. En todas las infecciones, y también en la infección por SARS-CoV-2, cuando empieza la infección, el fenómeno inflamatorio se desencadena como una respuesta protectora para controlar la división, la replicación del virus. Y de hecho se ha demostrado que si se administran antiinflamatorios tempranamente empezando la infección, esto es contraproducente y el virus se replica más y la infección es más severa. Entonces, esto es un mensaje que me parece que es muy importante señalar. La inflamación temprana es protectora, es un intento de protección al individuo. El problema ocurre cuando la inflamación se sale de control y no sabemos todavía cuáles son las señales que hace que este fenómeno inflamatorio en algunos individuos se descontrole completamente, se exacerba y entonces la inflamación empieza a generar daño.
y el daño es importante controlar ese nivel de inflamación desregulada, bajar ese nivel de inflamación para que no dañe los propios tejidos del huésped en un intento de dañar las células infectadas. Pero bueno, ese es un mensaje que me parece importante considerar y también recomendar que hasta que no, durante un fenómeno, durante la infección, pues se genera inmunidad, pero aún no conocemos las características de esta inmunidad. Y creo que conviene continuar con las medidas de precaución y los cuidados personales hasta que realmente conozcamos qué tipo de inmunidad se genera en las distintas formas de infección asociadas a este virus. Muy Gracias. interesante, doctora Sciutto. Yo utilicé el término de que este virus era un acertijo científico porque compromete 3 de los principales sistemas que mantienen la homeostasis de nuestro organismo: el sistema inmune, el sistema inflamatorio y el sistema de coagulación, y desarrollar las herramientas y la comprensión de los fenómenos para responder ante la infección es un reto extraordinario. Le pediría al doctor Gerardo Gamba si nos hace su segunda participación. Es interesante que se reflexione al respecto. La primera de ellas es, un poco siguiendo lo que dijo Eda al final, es importante que consideremos que esta pandemia llegó para quedarse por mucho tiempo. Nos va a llevar cuando menos 2 o 3 años lograr que realmente se pueda reducir en forma considerable el riesgo de infección, y eso es asumiendo, como espero que suceda, que efectivamente se desarrollen vacunas útiles durante el próximo año, que entonces llevará un par de años lograr la vacunación de la población entera. Eso significa que durante los próximos 2 o 3 años tendremos que seguir razonablemente apegados a medidas de seguridad general, como las que se ha insistido muchísimo, de mantener la distancia, de usar cubrebocas en espacios donde hay diferentes personas, en el lavado continuo de manos, etcétera, que es la herramienta que tenemos por el momento. Ojalá y durante ese tiempo surjan algunos medicamentos que sirvan también para que aquellos enfermos que se contagian puedan reducir la gravedad de la enfermedad, como lo hemos visto en el caso de la influenza, que existen ya medicamentos que pueden ser útiles. Mi otro comentario es también reflexionar sobre que la pandemia ha dado a la población una oportunidad única de realmente ser testigos de lo que es la investigación científica y la investigación clínica. La razón por la que lo digo es que todas las demás enfermedades que conocemos pues llevan miles de años en el planeta y cientos de años estudiándose, de tal manera que cuando un enfermo desarrolla alguna de ellas y se entera de que existe, resulta que ya hay muchas cosas que se saben y ya hay muchas cosas que se pueden hacer y nunca se enteró cuando pasó esto. Esta enfermedad ha dado una oportunidad a la población de saber lo que es que surja una enfermedad a principios de enero de la que sabíamos nada, y cómo ha ido avanzando en el cuestión de meses el conocimiento en todos los frentes, desde secuenciar al virus, conocer su estructura, entender por dónde se mete a las células, qué es lo que le hace a las células cuando se mete, estudiar estas respuestas inflamatorias y de coagulación, conocer lo que pasa desde el punto de vista clínico, iniciar algunas terapias con medicamentos ya conocidos, desarrollar nuevas drogas que se piensa que pueden ser útiles, iniciar el estudio inmunológico del proceso, generar proteínas o RNA para vacunas, iniciar con las vacunas, probarlas en animales, pasar estudios fase 1 clínico, después a la fase 2, etcétera. Esto le ha dado realmente a la población una imagen muy clara de cuál es el complejo proceso de la investigación científica y clínica y por qué es tan difícil, tardado y complicado lograr medicamentos para una diversidad de enfermedades. Me parece que eso ha sido una oportunidad espléndida para que la población conozca un poco más de lo que se hace en los laboratorios y en los hospitales de investigación. Gracias, doctor Gamba. Déjenme decirles que ya comienzan a fluir en buen número las preguntas, y uno de los temas
que claramente ya está surgiendo es el de las vacunas. Así que yo le pediría al doctor Carlos Arias que haga su segunda intervención y si fuera posible que dé pauta al tema de del desarrollo de vacunas. ¿En qué situación nos encontramos al respecto? Adelante, Carlos. Sí, hay sin lugar a dudas que hay muchas cosas interesantes que comentar acerca de lo que platicaron el doctor Gambe, la doctora Shuto, pero no quiero desilusionar a los que están esperando cuáles son las consecuencias que tenemos de la exposición constante de los virus. Yo creo que tenemos tiempo un poco más adelante para abundar sobre el tema de las vacunas, la importancia de la investigación, en fin, otros que son muy, muy relevantes. Pero déjenme decirles que esta constante exposición que tenemos a los virus, ahí no puedo pasar, ahí está ya. Es muy, muy relevante, interesante, de hecho, verla desde el aspecto evolutivo. El contacto de los virus con los seres vivos ha sido permanente durante toda su evolución. Evidencia de esto es que llevamos fragmentos de genomas virales en nuestro material genético como resultado de infecciones que han ocurrido a través de millones de años de evolución de los seres vivos. Y una vez que se pudo conocer la secuencia del genoma humano, se encontró de manera muy sorpresiva que el 8% de hecho de nuestro genoma está formado por un tipo de virus que se llaman retrovirus endógenos. Pero esto no es una mala noticia, ya que en los últimos 5 años se ha encontrado que, por ejemplo, los mamíferos placentarios surgieron debido a una infección viral. El desarrollo de la placenta depende de esta actividad viral ancestral que se detectó en el organismo. También se ha observado que durante la embriogénesis, durante la formación del embrión, antes de que se implante en el útero, se expresan genes de uno de estos retrovirus que podrían generar protección al embrión contra infecciones virales contemporáneas y también contribuir potencialmente, aunque esto no está probado, al desarrollo del embrión. Finalmente, como un tercer ejemplo, está una observación sumamente interesante de una proteína viral ancestral de uno de estos retrovirus que es capaz de transferir la información genética entre diferentes neuronas. Y esta transferencia de información es importante para la plasticidad sináptica, las conexiones que hay entre diferentes neuronas, y también muy relevante para la memoria a largo plazo que se ha observado en modelos animales que no tienen esta proteína. Entonces, en épocas, si dejamos la parte evolutiva, digamos, a la situación actual, es claro que los virus están no solamente abundantes en el aire, en el agua, en la tierra, sino también son sumamente abundantes y presentes en los diferentes animales, incluidos los humanos, por supuesto. Y en muchas ocasiones, como mencionaba yo, sin causar enfermedad. Pero en algún momento, a través de eventos que se conocen como zoonóticos, puede haber una transferencia de virus desde estos animales hacia el humano, y si ese virus no ha sido visto inmunológicamente previamente por los humanos, es capaz de replicarse en la persona infectada y después de transmitirse con eficiencia, esto genera lo que conocemos como las enfermedades emergentes. Ustedes ven aquí una lista de enfermedades de los últimos 25 o 30 años, los cuales han terminado en la aparición de este último flagelo que conocemos como COVID-19. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas o las razones, los factores que ayudan o que contribuyen a que estas enfermedades emergentes surjan, aparezcan? El primero y más importante es el incremento que hemos tenido de contacto con la vida silvestre animal
a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos, pues, es la deforestación y la ocupación de nichos que no ocupábamos antes. Perdón. Comercio internacional, por supuesto que una vez que han surgido estos nuevos virus, la sobrepoblación y el contacto cercano que hay entre los humanos permite un contagio más rápido. No hay que olvidar la evolución de los microbios. Este es un virus de ébola que puede aumentar su contagiosidad y también su virulencia. Y finalmente, pues una vez que esto está ya formado, la facilidad de transporte actual que nos permite que esto se distribuya de manera muy rápida. No hay que olvidar que hay más de 100,000 vuelos comerciales diarios en el planeta, ciertamente no ahora por las restricciones, pero estos datos son de 2014 y se han mantenido en los años siguientes, y que también que en los últimos 60 años ha aumentado la migración internacional 3 veces. Entonces, todo esto nos da las condiciones, el caldo de incubación perfecto, digamos, para que surjan las nuevas infecciones y que se distribuyan de manera muy rápida. Esto es simplemente para darles una visión muy general de enfermedades emergentes que han causado epidemias o pandemias. Todos son agentes infecciosos nuevos, algunos de ellos reemergentes, la mayor parte de ellos virus que han surgido en los últimos 50 años y que han tenido un impacto no solamente en salud pública, sino también un profundo impacto socioeconómico en la historia. Y esto nos lleva finalmente pues, al coronavirus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, que pasó de un animal todavía no identificado, los pangolines de que se ha hablado, parece ser que no son los directos, pero de algún animal a los humanos, y que se esparció de manera rapidísima, como lo decía el doctor Gamba. En los últimos 8 meses hemos tenido, llegamos a la situación actual, más de 26 millones de casos a nivel mundial y casi 900,000 muertes. Y yo lo dejaría en ese punto. Podemos comentar sobre los otros aspectos en algún momento, en los próximos minutos. Muchas gracias, doctor Arias. Los virus llegaron o han estado siempre con nosotros. Las pandemias están aumentando por la expansión de la población humana, la afectación de medios naturales. Mencionaba usted que en lo que va de este siglo ya en realidad han sucedido varias pandemias, si mal no recuerdo son 7 pandemias, incluida la de otro coronavirus, el SARS-CoV. Así que aquí están los virus. ¿Estamos nosotros bien organizados para responder? ¿Tenemos la organización institucional? ¿Tenemos la capacidad científica para responder con prontitud a estas emergencias que claramente se van a seguir presentando? El desarrollo de vacunas. Vamos a estar simplemente a la expectativa de que las grandes empresas farmacéuticas las generen y nosotros procurar adquirirlas. Yo quisiera que entráramos al tema de ya temas más específicos. ¿Consideran ustedes adecuado que haya esfuerzos mexicanos para desarrollar vacunas o simplemente debemos de esperar que Pfizer, Moderna, China, Rusia y todas estas Sanofi las desarrollen para nosotros después comprarlas? Sí, quizá ¿Quién quiere comenzar? ¿Puedo empezar yo, si se puede? ¿Y cómo no? A ver, yo creo que sí, por supuesto, es muy importante. Que hagamos desarrollos nacionales, no solamente en vacunas, sino en fármacos, métodos diagnósticos que permitan tener una independencia tecnológica de los países que usualmente son los que generan esta información. Sin embargo, yo debo de decir, cuando menos esa es mi percepción, de que es muy difícil que hagamos
en la situación en la que estamos, en el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación del país, que hagamos realmente contribuciones de impacto. Esto porque la ciencia tiene sus tiempos. La ciencia no puede dar resultados inmediatos, a corto plazo, requiere de tiempos medianos y de largo plazo para poder generar intervenciones, digamos, que puedan tener un impacto en el problema que se trata, en este caso una enfermedad infecciosa. Entonces yo creo que el mundo no estaba listo, no está listo, México como parte del mundo tampoco está listo, y lo que tenemos que hacer, ya estando de acuerdo en que estas enfermedades van a seguir apareciendo, no sabemos cuándo, no se pueden predecir, pero es un hecho de que van a seguir ocurriendo, que debemos de prepararnos, y esto implica no solamente pensar en algunos proyectos que son muy loables, la respuesta de la comunidad de investigación nacional ha sido loable, con muchas iniciativas, pero realmente para poder tener un impacto importante, se requiere tener un sistema de ciencia, tecnología e innovación muy consolidado. Y eso requiere de muchas cosas que no tenemos. El primer punto, diría yo, es el número de investigadores que somos. En el país, de acuerdo al Sistema Nacional de Investigadores, hay aproximadamente 30,000 investigadores. Esto nos deja 7 a 10 veces por debajo en investigadores per cápita de otro tipo de países que son de similar desarrollo a nosotros. O sea, en el país deberíamos de ser de 200,000 a 300,000 investigadores para realmente tener oportunidad de contribuir de manera más eficiente. Por otro lado, el desarrollo de la ciencia tiene que ser integral. Está muy bien y han habido un apoyo muy importante, creo yo. Es algo que no se ha descuidado, son de las cosas que se han hecho de manera correcta. El tener apoyos de becas para estudiantes de posgrado, pero no es suficiente. Esto hay que conseguirles después de que se les apoya para que hagan posgrados y de tener estudiantes o investigadores que están haciendo estancias postdoctorales, tanto en México como en el extranjero, en universidades o instituciones de altísima calidad. Hay que recuperarlos, hay que generar plazas, hay que generar lugares de trabajo, lo cual no ha sucedido. Y finalmente diría yo que otro de los elementos muy importantes es el poder o el impulsar la ciencia básica, que es el motor de todo lo que viene después en términos de desarrollo tecnológico e innovación. Y aquí nuevamente hay que multiplicarlo por un factor de 10 cuando menos. Entonces, el desarrollo de un sistema de ciencia y tecnología sólido requiere de muchos años. Y ojalá que con esto podamos empezar a reconocer que esto es correcto y empezar a caminar en esa dirección. Si no, lo que hacemos, y lo hacemos muy bien, porque hay muy buenos investigadores, muy buenos grupos, muy buenos proyectos, pero desafortunadamente muy limitados. Yo lo dejaría ahí en este momento. Muy bien, Carlos. Sí, hay que considerar el financiamiento de la investigación científica, tecnológica y de la innovación dentro de un esquema de objetivos a mediano y a largo plazo, cosa que no ha sucedido en nuestro país. Y eso es una reflexión que muchos hemos venido realizando desde hace décadas. En particular, en los últimos años se ha debilitado el apoyo a la investigación científica en nuestro país, pero hay insistencia en las preguntas que me hacen al respecto del tema de las vacunas. Yo quisiera pedirles que se aboquen a este tema. Hay otras preguntas, por ejemplo, ¿va a regresar nutrición a atender a los pacientes que normalmente atendía, etcétera? Pero yo quisiera, antes de abandonar el tema de las vacunas, que desarrollaran ustedes
una conceptualización de cómo está la situación. Doctora Eda Schutter. Sí, bueno, pues ciertamente hay mucha expectativa de que las vacunas van a modificar el curso de lo que está ocurriendo con COVID. Y pues todos tenemos esa esperanza, pero todo hace suponer que la implementación de las vacunas va a ser un proceso que no va a ser inmediato. Es muy bueno y muy loable que ya haya vacunas que están terminando su fase 3, es decir, que ya hayan demostrado seguridad y capacidad de inducción de protección en miles de personas, pero luego vienen otros procesos que también son complejos, que son la producción de millones de dosis, el envasamiento de millones de dosis, la distribución de esas vacunas, la aplicación de esas vacunas. Entonces, este es un proceso que, como se mencionó ya en la reunión, puede tardarse años, ¿no?, en poder realmente tener una cobertura de vacunación alta y eficiente. Y además va a venir, una vez que se empiecen a liberar las vacunas, la cuarta fase de evaluación de las vacunas. Las vacunas pueden tener efectos colaterales negativos que no se manifiestan o que pueden no detectarse cuando se aplican en decenas o en miles de personas. Pero cuando se aplican en millones de personas, pues pueden empezar a manifestarse complicaciones que va a haber que también controlar. Quizá probablemente pudiera hasta ocurrir que algunas vacunas se tengan que suspender su uso, pero por supuesto que la investigación continúa y las mismas empresas y laboratorios que ya están terminando la fase 3 de una vacuna tienen otras fases de investigación con vacunas nuevas y de otro tipo de componentes en miras de tener cosas con probablemente menos efectos colaterales negativos. Entonces, bueno, esto es una cosa compleja, el tema de vacunación, y es una cosa que requiere de un cierto tiempo para poder tener la certeza de que no se induzcan efectos colaterales negativos. O sea, las vacunas, como comentaba, pues la inmunización con un componente del patógeno induce una respuesta inmune. Esta respuesta inmune implica también la producción de anticuerpos. En algunos casos se ha demostrado que los propios anticuerpos contra una partícula viral pueden asociarse al virus y abrir otras puertas para que el virus infecte otros tipos celulares y pueden entonces hasta agravarse los casos. Por eso es muy importante estudiar este tema, y las fases 3 de las vacunas son muy importantes, que sean muy controladas para poder aprender lo más posible y poder utilizarlas lo más pronto posible con un cierto grado de seguridad. Perdón, usted está trabajando en el desarrollo de una vacuna, claramente está convencida de que es necesario el esfuerzo mexicano en esta dirección. Bueno, si me permites opinar, Juan Pedro, yo no tengo la menor duda de que el desarrollo de una vacuna en México sería deseable, y tampoco tengo la menor duda de que EDA seguramente a finales de año va a tener bastante buenos resultados en el desarrollo de alguna vacuna. El problema que le veo es algo relacionado con lo que platicó Carlos en relación al financiamiento de la investigación científica. Uno de los aspectos que han quedado rezagados en forma enorme en el país es la inversión de investigación científica por parte de las empresas y las industrias. Casi todo, si no es que todo lo que se utiliza de recursos en México para hacer investigación viene del gobierno. Mucho o poco, pero casi todo viene del gobierno. Hay un rezago gigante comparado con otros países de los recursos que pueda invertir la empresa privada en el desarrollo de investigación. Si uno abre un número del Nature o del Science de cualquier semana del año, se va a encontrar cuando menos con 3 o 4 artículos cuyos autores son de industrias privadas, no de universidades ni de institutos de investigación gubernamentales. Entonces ahí es el problema en México. Nosotros podemos
muy probablemente desarrollar una vacuna. Lo que no veo es la capacidad instalada de alguna empresa mexicana para poder desarrollar lo que sigue en la vacuna, que es lo que dice Eda, el empaquetar millones de dosis, distribuirlas, administrarlas y seguir el estudio para ver los efectos buenos o malos que esto pueda tener. Eso es lo que siento que en México no tenemos la capacidad instalada y pues creo, supongo, que al final del día lo van a acabar haciendo las industrias internacionales. De hecho, sabemos que ha habido un pronunciamiento muy importante por parte del ingeniero Slim de invertir en una de las vacunas que se está desarrollando en la Gran Bretaña con el objetivo de poder conseguir y lograr dosis de vacunas para México y Latinoamérica. Entonces, seguramente no estaremos hablando de la vacuna, sino quizá tengamos que considerar un grupo de vacunas porque quizá no podamos obtener la solución completa a partir de una sola vacuna. Esto es un esfuerzo extraordinariamente complejo y bien vale la pena invertir el trabajo de nuestros investigadores mexicanos. Hay preocupaciones entre las preguntas que me hacen llegar al respecto de la seguridad en las condiciones de trabajo del personal de salud. Se ha mencionado que el número de infecciones entre los trabajadores de la salud es extraordinariamente alto. ¿Qué tanto hay de cierto en esto? Aprovecharía que acabas de hablar, Gerardo, para que nos expliques al respecto. Difícil de interpretar porque acaba de pronunciarse Amnistía Internacional diciendo que un porcentaje muy alto de muertes por COVID en personal de la salud han ocurrido en México. Es un número difícil de comparar con otros países porque no todos los países reportan lo mismo. Lo que reporta la Secretaría de Salud aquí en México son datos reveladores interesantes. Por ejemplo, la Secretaría de Salud reporta que hay cerca de 100,000 o un poquito más de 100,000 individuos del sector salud que han sido positivos para COVID, de los cuales han muerto aproximadamente 1,400 y fracción desafortunadamente. Esto sucede porque el sector salud es el único lugar del país en donde sí se están haciendo pruebas a todo mundo, tenga o no síntomas. Y entonces esto demuestra la utilidad de hacer pruebas, porque entonces se han encontrado muchísimos enfermos, pero la mayor parte de ellos con cuadros asintomáticos o leves, de tal manera que estamos viendo que la mortalidad es de 1,400 en 100,000, es decir, una mortalidad de 1.4, 1.5%, comparada con la mortalidad general del país, que es alrededor del 11%, que lo único que refleja no es que en México se mueran más gentes, sino que al hacer menos pruebas, y obviamente solamente se hacen en aquellos enfermos más graves, pues entonces la mortalidad aparentemente se ve muy alta. Pero el sector salud es un ejemplo claro de un sitio donde se hacen pruebas a mucha gente y entonces se detectan muchos casos. Aquí en nutrición, por ejemplo, tenemos un programa en donde todos los trabajadores del instituto son checados con pruebas para COVID cada X tiempo, si ellos así lo desean, de tal manera que entonces pueden detectar muchísimos casos no graves. Entonces está muy difícil saber qué tanto puede ser la comparación con otras partes del mundo. Dicho eso, pues sí es una pena que haya más de 1,400 decesos en personal de la salud en México, porque bueno, pues es la gente que está en la línea de batalla y la verdad pues es muy triste que haya tanta gente afectada. Juan Pedro, no sé si puedo comentar. Sí, por supuesto, adelante. Sí, a mí Me gustaría también que opines al respecto. ¿Se deben hacer más pruebas? Pero adelante con tu comentario. Sí, a ver, de inicio me gustaría regresar un poco a la parte de vacunas, porque hay una iniciativa muy, muy interesante que se llama COVAX, que es de la Organización Mundial de la Salud, en donde, y esto me viene a la mente por esto que decías que va a haber más de una vacuna, de esto no hay duda. Aquí hay, cuando menos, tengo entendido, alrededor de compromiso de este grupo, dentro del programa de COVAX, de 13 vacunas diferentes de diferentes productores, donde es una inversión de riesgo mutuo, digamos,
porque se les apoya a que las diferentes vacunas o las diferentes empresas se produzcan vacuna en suficiente cantidad como para poder, y con la rapidez para poder ser utilizada en diferentes países del mundo. Y los países que están participando en esta iniciativa, México es uno de ellos, tendrá la posibilidad de tener acceso a aquellas vacunas de las 13 que se están evaluando, que no sabemos cuáles van a funcionar. De aquellas que resulten positivas, podremos tener acceso a ellas. Pero una cosa que creo es muy importante que la población en general entienda es que tendremos vacunas quizá a mediados del próximo año ya disponibles, si bien nos va. Sin embargo, la cantidad de vacunas que vamos a tener disponibles para el país no va a ser suficiente para toda la población. Un poco una de las propuestas es que haya vacunas para el 20% de la población de los diferentes países que están participando en esta iniciativa. Y esto lo que implica es que va a haber que hacer priorización de aquellos grupos a los que hay que inmunizar inicialmente. Entonces, esto pues tiene que hacerse, por supuesto, con toda la conciencia ética, social, funcional, digamos, de relevancia, donde por supuesto está el personal médico en primer lugar. Pero sí es importante que estemos conscientes, pues, de que va a haber vacunas dentro de algunos meses, pero que no nos van a tocar a todos, ¿no? Y que tendremos que esperar un poco a que esto aumente, como bien decía Gerardo, a lo mejor en 2 o 3 años podremos tener la suficiente cantidad de vacunas para inmunizar a los 8,000 millones de habitantes que hay en este planeta. En relación a las vacunas, que me parecía que era un punto que valía la pena comentar. Y por otro lado, las pruebas. Las pruebas yo creo que sin lugar a dudas que han faltado. A ver, no se trata de hacerle las pruebas diagnósticas a toda la población y a los 126 o 27 millones de mexicanos que hay. No tenemos la infraestructura, no tenemos el dinero, no tenemos la organización para poderlo hacer. Sin embargo, creo que, por un lado, este sistema de centinela que se inició en algún momento pudiera haber sido más amplio, es decir, tener más clínicas, un número mayor de clínicas que nos permitieran tener una sensibilidad mayor para poder detectar cómo estaba la situación en los diferentes estados y hasta diferentes municipios. De otra manera, estamos pues en realidad navegando en un mundo oscuro, que no sabemos qué está pasando a ciencia cierta. Y yo creo, y me parece que en esta nueva fase que tenemos, cuando empiecen a disminuir, como está pasando ya, el número de casos, la detección de aquellos casos, ya no digamos asintomáticos, simplemente de aquellos casos que tengan las menores síntomas y que se puedan detectar como positivos, va a ser muy deseable. Va a ser muy deseable porque creo que es lo que están haciendo los países en diferentes partes del mundo. El poder detectar a los pacientes que están infectados. Y nuevamente, ya no me voy a los asintomáticos, que es mucho más complicado. Simplemente los que tengan un poquito de síntomas compatibles con esto, para después poder seguir sus contactos, aislar a los enfermos, en fin, y controlar estos posibles brotes. Entonces, la respuesta definitivamente sí. Necesitamos más pruebas, pero usadas de manera racional, no indiscriminada. Así es. Entonces, claro que la vacuna es un tema del interés para todos. Claro que las pruebas son un tema de interés para todos, pero también yo agregaría como otro gran tema para confrontar este reto tan formidable que es la pandemia del coronavirus, el tratamiento de los pacientes. Afortunadamente se han venido acumulando experiencias, ahora ya se sabe del uso de ciertos medicamentos que mejoran las perspectivas de los
de los pacientes hospitalizados. Doctora Shuto, me gustaría pedirte que agregues algo al respecto. Tratamiento de los pacientes. Necesitamos, ya vemos que el escenario de permanencia de esta situación de emergencia es al menos de mediano plazo, un año más. Así que necesitamos aprender a manejar mejor a los pacientes. Ese es un tema prioritario. Bueno, en el tratamiento hay como yo lo visualizo, dos estrategias. Una, tratar de disminuir la carga viral utilizando antivirales, y otra más dirigida a controlar la inflamación desregulada, ¿no? De los tratamientos antivirales que se han utilizado, hasta ahora los resultados no son espectaculares, son muy modestos, y el problema que también tienen estos tratamientos es que muchos de ellos son extremadamente caros, y entonces pues eso va a ser una limitante para un uso extensivo de medicamentos de estos costos. Igual algunos inmunomoduladores que parecen poder utilizarse, hay algunos resultados que tampoco son tan espectaculares, también son basados, por ejemplo, en anticuerpos monoclonales en contra de moléculas críticamente involucradas en la inflamación, y también son de muy alto costo. En ese sentido, el tratamiento con la dexametasona, si lográramos mejorar, reducir aún más la mortalidad utilizando el tratamiento intranasal como lo estamos intentando, quizás podría ser una herramienta muy importante, porque además es una droga muy económica y que el protocolo de administración no implica efectos colaterales graves, sino efectos colaterales mínimos y reversibles. Entonces, bueno, es la esperanza que esto pueda realmente mejorar el tratamiento. Y es muy importante que se sigan realizando protocolos de investigación, evaluando nuevas drogas y nuevas terapias, porque pues si pudiéramos mejorar el manejo del paciente, pues podría cambiar importantemente la perspectiva de esta enfermedad, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Eda. Hemos ya escuchado, creo yo, un panorama extenso, amplio, acerca de la complejidad de esta emergencia, de esta pandemia que se nos presentó. Ya hemos ganado conciencia de que estas emergencias se van a seguir presentando en el futuro. Yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes que nos haga favor de realizar una reflexión general. ¿Cómo es que podemos responder mejor a la actual pandemia? ¿Cómo es que podemos prepararnos para responder a retos futuros? En fin, algunas conclusiones que ustedes pudieran enunciar. No sé, percibo que algo te preocupa, Eda. ¿Quieres comenzar tú? Yo pensaba que podía hacer un comentario al respecto, ya que tengo el micrófono abierto. Pues yo creo que esta pandemia, como ya se ha mencionado, pues ha puesto claramente el ejemplo de que es muy importante el desarrollo de la investigación en México y en el mundo, y que tenemos una función social muy importante, y yo celebro que haya habido una respuesta entusiasta del ambiente de investigación en México, y que demostremos que podemos modificar en algo, aunque sea algo pequeño, podemos aportar en este problema, ¿no? Sí, muy bien. Carlos, Gerardo, ¿quién de ustedes quisiera agregar? Carlos. A ver, yo creo que en efecto, como mencionabas, y ya ha quedado claro en las pláticas, las intervenciones, estos problemas van a continuar y, en mi opinión, se van a acelerar. Y por lo tanto, es muy importante pensar en la próxima pandemia en este momento, no cuando llegue. Nosotros desaprovechamos, creo, la oportunidad con la pandemia que surgió en nuestro país, el H1N1, influenza, en 2009, 2010, y llegamos a esta sin mayores cambios, igualmente desprotegidos.
Entonces, por supuesto que hay muchas cosas, bueno, que hay que prepararse y hay muchas acciones que podrían tenerse. Algunas son de naturaleza estructural, digamos. Yo creo que la administración tiene que agilizarse. Eso fue, desde mi punto de vista, uno de los problemas que no permitió reaccionar de manera más rápida. La organización del sistema de salud, yo creo que claramente debe haber una mejor coordinación entre las diferentes instituciones y realmente tender a tener un sistema único de salud. La infraestructura en términos generales y, por supuesto, la infraestructura hospitalaria. La reacción que hubo por parte de los hospitales fue sensacional. O sea, yo creo que es uno de los aspectos positivos, esa reconversión hospitalaria que hubo, pero puede mejorarse con mucho. Pero sí también estaría de acuerdo con Eda en que uno de los aspectos fundamentales, insisto, tiene que ser iniciado ya. Es el apoyar el desarrollo, el fortalecer la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en el país para poder tener plataformas para el desarrollo de fármacos, de vacunas, de métodos diagnósticos ya establecidas que nos permitan reaccionar de manera mucho más rápida que lo que hemos hecho hasta ahora. Y una de las cosas que me gustaría mencionar, y yo estoy convencido que uno de las acciones que podrían ser disruptivas en esta área, en particular hablando, la ciencia en general es muy relevante, por supuesto, y no hay que dejar ningún área fuera, pero en particular enfermedades infecciosas y todavía aún de manera más puntual la virología. Creo que una manera disruptiva de avanzar en este campo es a través de crear un centro o instituto nacional de investigación en virología. El CONACYT, afortunadamente, está interesado en esta iniciativa. La propia UNAM también tiene interés en hacerlo, ojalá que se concrete, pero que nos permita, a final de cuentas, poder coadyuvar, desarrollar esas plataformas tecnológicas basadas en ciencia básica y que nos permita pues ayudar al sector salud, en particular el gobierno, el sector empresarial, el social, a resolver problemas no solamente emergentes, sino también de los problemas virales que tenemos ya en la actualidad. Y cerraría diciendo que no olvidemos que las enfermedades emergentes pueden y creo que son motivo de seguridad nacional. Entonces, que debemos de responder a la altura de esta demanda que está pasando. Si no lo hacemos, estaremos dentro de 5 años, 3, 8, 10, hablando de lo mismo y de lo no preparados que estamos. Es muy difícil estar enteramente cubiertos en todos los flancos, pero cuando menos creo que sí podríamos estar un poco más preparados para la próxima ocasión. Gracias. Gracias, Carlos. Le pediría a Gerardo Gamba. Algunos comentarios en relación a varios de los últimos puntos. El primero de ellos, en cuando te referiste a si tenemos mejores tratamientos, hay una cosa importante que hay que considerar y es que hemos aprendido muchísimo. La curva de aprendizaje se ha ido acelerando y eso ha hecho que, aún sin contar con medicamentos útiles o fuertes para prevenir o disminuir la enfermedad, se ha ido disminuyendo la gravedad y la mortalidad en el instituto porque hemos ido aprendiendo. No es lo mismo los 10 pacientes primeros que se internaron, ahorita que estamos llegando a cerca de 2,000 pacientes internados. Entonces, por supuesto que el personal aprenden los residentes, aprenden las enfermeras a detectar más temprano cosas, a implementar maniobras más tempranamente, intubar más tempranamente a los enfermos, qué sé yo. Y eso ha mejorado considerablemente el tratamiento de la enfermedad. Por supuesto que será deseable cuando tengamos más medicamentos. El segundo reflexión es que, pues claramente la pandemia ha hecho evidente que tenemos un sistema de salud muy insuficiente, que no alcanza para atender las necesidades del país y que de por sí era insuficiente y ahora se ha desviado a la atención de COVID. Y eso es algo que preocupa mucho porque en las conferencias se habla mucho del porcentaje
de hospitalización, de ocupación hospitalaria por COVID, como si COVID fuera la única enfermedad que existe. Existen muchísimas enfermedades y tenemos un exceso de mortalidad que mostraron claramente el doctor Arturo Galindo en alguna de las conferencias, en donde se ve que el exceso de mortalidad que hemos visto de abril para acá, hay cuando menos un 25% que no es COVID. Es un exceso de mortalidad de pacientes con problemas cardiovasculares, metabólicos, que no han encontrado el lugar apropiado para tratarse y que desafortunadamente han fallecido. Entonces tenemos un exceso de mortalidad debido a eso. Preocupa mucho otras consecuencias secundarias que va a tener o está teniendo la pandemia. Particularmente, por ejemplo, preocupa mucho todos los exámenes para detectar tempranamente enfermedades que se han dejado de hacer. ¿Cuántas mastografías, cuántas colonoscopías, cuántos exámenes de próstata, cuántos hemos dejado de hacer? Y esos son enfermos que se van a presentar con cánceres avanzados hacia finales de este año o durante el 2021 porque no fueron detectados en forma oportuna al hacer los chequeos que sabemos que se tiene que hacer todo adulto de cierta edad para detectar este tipo de enfermedades que pueden ser curables si se detectan a tiempo. Todo eso nos hemos distraído y se ha perdido mucho de eso. Yo le recomiendo al público que esté viendo que retome sus exámenes de check-up para regresar a estar pendientes de si no están desarrollando alguna de estas enfermedades. Y finalmente, más a largo plazo, otra consecuencia interesante que ha tenido la pandemia en el mundo es que también es claro que en los meses que llevamos de marzo para acá ha habido una cancelación significativamente mayor de estudios clínicos controlados en el mundo de lo que ocurría normalmente. De tal manera que hay muchos estudios clínicos controlados que se han cancelado o suspendido por la pandemia, que estaban destinados a encontrar medicamentos útiles para otras enfermedades y que el estudio fue detenido. De tal manera que otra consecuencia a largo plazo va a ser enfermos que desarrollen problemas que hubieran ya tenido algún tratamiento eficiente, pero no va a ser el caso porque los estudios clínicos controlados fueron detenidos y no han podido reiniciarse. Entonces, esa va a ser otro problema. Y finalmente, en relación a un comentario que hiciste en algún momento, solamente decir que en el instituto estamos trabajando muy intensamente para la desreconversión del instituto. Ya estamos atendiendo a un porcentaje todavía pequeño de nuestros enfermos, que no rebasa el 10% más o menos. Ya estamos haciendo algunas cirugías no COVID, pero todo esto con mucho cuidado. Todo nos ha llevado meses de juntas diario para lograrlo. El director general del instituto, el doctor David Kersenovich, tremendamente preocupado por nuestros enfermos, pero a la vez tremendamente preocupado porque no se vayan a infectar enfermos que vengan cuando aquí tenemos tantos de COVID y que se vaya a enfermar personal atendiendo pacientes que se supone que no son COVID, pero que podrían también tener COVID. Entonces, todo eso ha hecho que hemos diseñado una serie de medidas para tratar de ir avanzando poco a poco, con mucho cuidado, para detectar cualquier problema de este tipo y que no se nos vaya a convertir el hospital en un foco de infección. Pero sí estamos trabajando muy intensamente en lo que llamamos la desreconversión del instituto. Gracias, Gerardo. ¿Algún otro comentario antes de que yo intentara hacer una conclusión al respecto de nuestra mesa redonda? De ser el caso, yo pienso que escuchándolos a ustedes, queda claro la importancia del conocimiento para la sociedad, la importancia de la educación, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. Ahora se nos presenta una pandemia que constituye un reto formidable y en México tenemos a una serie de recursos humanos y recursos físicos del más alto nivel que nos están ayudando a contender. También vale la pena reflexionar la falta de atención que se le ha dado a este sector por décadas, por décadas. Yo quisiera recordar
que la Ley de Ciencia y Tecnología dice que el inciso 9 dice que México va a invertir 1% del Producto Interno Bruto de nuestro país en conocimiento, en ciencia, en tecnología y en educación. Y esto se aprobó desde el año 2002. Bueno, a lo más que hemos llegado hace unos 4 años fue al punto 5. Entonces, México ha descuidado la inversión en conocimiento. Yo sí creo que los políticos, ningún político actualmente se atrevería a negar la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. A mí quisiera aprovechar para insistir en que esta experiencia puede llevarnos a una reflexión en este sentido. Ya decía Carlos Arias que los resultados científicos no se dan de un día para otro, es necesario acumular trabajo, acumular conocimientos. Tenemos que pensar en el mediano y en el largo plazo. Entonces, me parece que una de las grandes moralejas de esta pandemia es la necesidad de nuestro país de invertir en conocimiento, invertir en educación, porque un ser humano más educado puede convertirse en un ser humano más consciente de su realidad, en un mejor ser humano. Invertir en ciencia, invertir en tecnología, invertir en educación. Así que con esto yo quisiera agradecer a nuestros extraordinarios participantes en esta mesa redonda, que creo que llevaron la reflexión hacia terrenos que pueden permitir una reflexión amplia para la sociedad. Y solo quisiera enfatizar nuestro agradecimiento a la Alianza del Universal y de los medios de toda la República que integran este grupo de periódicos en red que están transmitiendo la mesa redonda. Gracias al Informador de Jalisco, gracias al Siglo de Torreón, gracias al Pulso de San Luis Potosí, gracias al Debate de Sinaloa y al Imparcial de Hermosillo. Gracias a todos estos periódicos y nuevamente a la Fundación Miguel Alemán, que han hecho posible esta mesa redonda. Gracias, Seda, gracias, Carlos, gracias, Gerardo, y buenas tardes.